Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Comprendí entonces que la invocación no era para traer algo nuevo, sino para abrir paso a lo que ya estaba atrapado allí. Gualterio no lo creó, solo rompió el sello, y yo fui el canal. Sentí una presión en el pecho. No física. Era como si mis pensamientos se inflaran más allá de los límites del cráneo, como si alguien más respirara conmigo desde dentro. El eco comenzó a ser constante. Incluso en mi mente, las frases se repetían solas, aunque no las pensara. Verba non solvunt, verba non solvunt. Una y otra vez. El espacio comenzó a fundirse en sí mismo. Las paredes retrocedían. La lámpara colgaba de un punto que ya no pertenecía al techo. Y la forma frente a mí se expandía al compás de las luces. Era un cuerpo. Sí, pero no tenía superficie estable. Cambiaba con cada destello. Gualterio se derrumbó, o más bien se replegó sobre sí mismo. Como si su carne ya no pudiera sostener la presencia que lo habitaba. La cosa se separó de él con un sonido que no era de este mundo. Un murmullo sostenido, como un rezo hecho por millones de bocas dentro de una sola. Se movió hacia mí. No caminó. El suelo pareció absorberlo y traerlo hasta mis pies. Entonces sentí el dolor, no físico, sino un dolor de memoria. Vi a mi madre morir otra vez. Vi a mi padre golpear la mesa. Vi a mí mismo encerrado en mi estudio días sin comer, buscando respuestas que nadie había preguntado. La cosa murmuraba con mi voz. Decía palabras que había escrito en cartas que nunca envié. Me conocía. ¿O era yo? Intenté gritar. Hola, undaliera, palmo con una ocambe. Ningún sonido salió. La boca me sangraba sin haber sido herida. Los ojos ardían aunque no había humo. El ente se me acercó y me atravesó. No con violencia, con una lentitud que no podía evitar. Sentí que algo se desprendía de mí. Algo que no volvería. Mi capacidad de dormir, quizás, o de dudar. La tormenta continuaba arriba, pero ya no importaba. No sabía si estaba de pie o caído. El atril flotaba. Las paredes giraban. Y en todo ese caos, la figura se volvió estable. Me mostró un rostro. No era el mío, ni el de Gualterio. Era un rostro ancestral, compuesto por muchos. Y me habló sin hablar. El error debe corregirse. Entonces supe. Lo que habíamos llamado era el vestigio de una antigua voluntad que no quería ser adorada, sino recordada, que se alimentaba de los vacíos entre las generaciones, de los olvidos impuestos por la fe. Era lo que quedaba cuando se enterraban las voces disonantes. Y ahora yo era su voz. Gualterio yacía en el suelo, sus ojos abiertos pero secos, como si lo hubieran vaciado por dentro. Su cuerpo no tenía sombra. Solo el mío proyectaba una figura, pero no era mía. Era más alta, más delgada, se movía antes que yo. El libro ya no estaba en el suelo. Había sido absorbido, como si nunca hubiera existido. Salí de la sala, no por voluntad, sino porque las paredes me expulsaron. Caminé hasta mi celda, pero no dormí. Me senté frente a la ventana, viendo la lluvia sin verla. Cada gota que caía parecía repetir palabras, todas distintas, todas antiguas. El mundo estaba lleno de frases no dichas, y ahora yo las escuchaba todas. Desde entonces, cada noche vuelve.
A veces en el reflejo de la tinta, a veces en la forma que toman mis pensamientos cuando estoy a punto de dormir. Murmura nombres que no reconozco pero que sé que me pertenecen. Me muestra rostros sin ojos. Me pide que recuerde lo que nunca viví. Siempre supe que no debía seguir a Gualterio más allá del umbral clausurado, el que da al ala este del monasterio. Es a donde las cruces están invertidas desde la piedra misma, y los vitrales no tienen color ni historia. Pero lo seguí igual, como se sigue al Padre cuando aún se cree en la certeza de su voz, aunque esa voz tiemble en las noches de estudio y se agriete al pronunciar nombres que no figuran en los códices del archivo central. Y cada vez que lo hace, algo en mí se borra. Una memoria, una emoción, una certeza. La invocación no terminó. La invocación no terminó. Solo cambió de lugar. Ahora vive en mí. Y yo ya no sé qué parte de mí sigue siendo mía. Porque cada palabra que escribo, cada silencio que escucho, es parte del mismo eco que nunca cesa. El error no se corrige, solo se repite, en nuevas voces, en nuevas pieles, hasta que nadie más recuerde lo que no debía saberse. La tormenta llevaba ya 2 días descargando su furia sobre los peñascos, y cada crujido de la roca se confundía con el fragor de los cielos hendidos por el fuego. A cada relámpago, los pasillos parecían doblarse sobre sí mismos. Las sombras cambiaban de lugar como si supieran lo que venía. Nadie más quedaba en la abadía salvo nosotros, y tal vez algún hermano anciano demasiado enfermo para huir. Mi maestro, mi mentor, había sido bibliotecario del monasterio durante más de 40 años. Jamás celebró misa, nunca tomó hábito, pero se le obedecía. Había leído cosas que otros se negaban a tocar, y entre los monjes circulaba el rumor de que mantenía correspondencia con obispos excomulgados y cabalistas polacos. Me formó en la lengua de los manuscritos apócrifos y me prohibió hablar del mundo exterior. Esa noche me despertó tocando mi hombro con una suavidad que me heló la piel. No dijo una palabra. Me miró con esos ojos tan hundidos que parecían mirar desde otra vida. Supe que había llegado el momento. Me vestí con la sotana negra que él mismo me había dado meses atrás y lo seguí por pasillos cerrados, cubiertos de polvo espeso, donde los retratos estaban velados con telas que se movían sin viento. La sala estaba en la base de la torre norte, que oficialmente había sido destruida por un rayo hacía casi un siglo. Pero no había rastro de incendio ni de ruina. Solo una puerta de hierro, sin cerradura visible, que se abrió al tocarla con la palma abierta. Dentro, el aire olía a incienso viejo y algo más profundo. Una humedad densa, como la de una cripta donde se haya llorado mucho. Gualterio encendió una lámpara de aceite y la colgó en el centro de la sala. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados con violencia. Algunos eran repetidos, otros parecían recién inscritos. Me pidió que me sentara frente al atril. No hubo palabras ceremoniosas. Solo una orden seca. Leí en voz alta lo marcado. El libro era pesado, cubierto de una piel que no identifiqué. El texto estaba en un latín mal formado, una mezcla con sonidos guturales que no pertenecían a la boca humana. Al principio, mi voz tembló, pero luego sentí cómo el ritmo se apoderaba de mí. Cada palabra abría una grieta en el silencio. A cada frase la piedra respondía con un eco, pero no era el mío. Era otro, más grave, más denso, que no repetía sino reinterpretaba. Entonces vi que el cuerpo de Gualterio comenzaba a proyectar una sombra que no correspondía a la luz de la lámpara. Una forma que palpitaba, que cambiaba con cada rayo que iluminaba la estancia.
Sus labios se movían, aunque no emitía sonido. Su piel se contraía y expandía como si respirara por todas partes. Yo seguí leyendo, ya sin comprender, pero sintiendo que cada palabra me restaba algo, un recuerdo, una certeza, un mumbre. El aire comenzó a oler a cobre y a raíz podrida. Un temblor sacudió el suelo y el libro cayó de mis manos, pero las palabras siguieron resonando. La figura ante mí ya no era Gualterio. Su rostro había desaparecido, reemplazado por una superficie pulida que reflejaba no lo que yo era, sino lo que había temido ser. Me observaba con una boca sin labios, abierta solo por dentro, y me imitaba. Al parpadear, lo hacía con un segundo de retraso. Al mover la cabeza, la suya temblaba ligeramente, como si estuviera corrigiendo su forma. Comencé a trazar los símbolos que ella había garabateado. Al principio por curiosidad, luego con una devoción que no reconocía en mí. Lo hice con tiza, con óxido, con sangre de mis propios dedos cuando ya no quedaban herramientas. Cada figura se sentía como una llave girando lentamente dentro de mí. No pasó nada durante días. Solo el viento que entraba por las grietas y hacía sonar las piezas sueltas como campanas rotas. Pero una noche, el aire cambió. El silencio se volvió denso. El polvo comenzó a girar como si alguien respirara dentro de la sala. Y luego la oí. No su voz. No exactamente. Era un sonido húmedo, como carne moviéndose contra metal oxidado. Me levanté con el estómago encogido. La oscuridad ya no era solo sombra. Se había espesado. Tenía forma. Se arrastraba desde las esquinas con un ritmo irregular. Un cuerpo que no era uno solo. Lo vi mutolia umone a maumedovica. Negado pimane enviado lo viciante. O mejor dicho, lo intuí. No tenía contornos claros, pero sus partes no estaban donde debían. Todo le vi que hicieron con intenturía fue la más sedado sistemantaria. Un brazo demasiado largo, un torso dividido por una grieta, cabeza ladeada, sin expresión. Caminaba, pero cada paso era una torsión, como si la gravedad no fuera la suya. Y se detenía cada vez que yo respiraba. No podía huir, ni hablar, solo quedarme quieto mientras esa figura se acercaba. No hizo ruido al moverse, pero cada paso suyo hacía crujir los cimientos. Y aunque no tenía rostro, sabía que me miraba. Me miraba con los huecos de todo lo que le faltaba. Y en esos huecos estaba mi nombre. Sentí un dolor en el pecho, como si una mano invisible me empujara desde dentro. Una culpa vieja, enquistada, despertando con uñas nuevas. El cuerpo frente a mí se detuvo. Algo en él vibraba, como si estuviera conteniendo un grito que no podía soltar. Y entonces habló. No con voz, sino con imágenes. Imágenes que se incrustaron en mi cabeza como clavos. Ella, entre las llamas intentando gritar. Yo, cerrando la compuerta sin mirar atrás. Mi rostro deformado por el reflejo de una ventana rota. Mi sombra abrazando la de ella, pero solo después de que ya era tarde. No pedía perdón. No exigía justicia. Quería compañía y un fin. Pero no uno simple. No la muerte. Eso sería demasiado piadoso. Lo que me ofrecía era la perpetuación del dolor. Una forma de recordar sin tregua. Un castigo hecho de repeticiones. De invocaciones mal cerradas. Intenté retroceder, pero el lugar ya no era el mismo. Las paredes se habían deformado.
El cielo roto colgaba de las vigas como si el techo fuera un espejo estallado. La figura comenzó a moverse de nuevo. No caminaba. Se descomponía y recomponía, acercándose con cada parpadeo que daba. Tropecé con una viga caída y caí de espaldas. El concreto me recibió como un viejo amigo. Cerré los ojos, esperando el golpe, el corte, el final, pero no llegó. En cambio, sentí una mano, fría, ponderosa, pegajosa, que me tocaba el rostro como ella solía hacer cuando estaba furiosa, y luego me arrancó el recuerdo. Volví a esa fábrica porque no podía hacer otra cosa. Era el único lugar donde su voz seguía resonando como entonces, como cuando los pasillos eran más que ruina y el hierro tenía propósito. Desde que se clausuró, nadie se había atrevido a entrar. Nadie salvo yo. Y no por valentía, sino porque la culpa pesa menos en la oscuridad. Literalmente, sentí cómo me sacaban algo de la cabeza. Un pensamiento, una emoción, algo que era mío y que ya no lo sería. Abrí los ojos y lo vi sosteniéndolo. Un fragmento de luz, tenue, palpitante, y lo absorbió, como si lo necesitara para mantenerse erguido. Y luego buscó más. Cada encuentro con él, desde esa noche, ha sido igual. Cada visita arranca un trozo. Ya no sueño. Ya no reconozco rostros. Ya no reconozco rostros. Ya no distingo la voz de mi madre de la suya. Me he vuelto parte del lugar. Un fragmento de lo que fui. Una grieta más en las paredes. La fábrica no quiere que me vaya. O tal vez no puede dejarme ir. Porque soy el precio. Porque fui quien encendió el generador con rabia en el pecho y ceniza en los ojos. Porque la promesa que rompí no era suya, sino mía. Yo le dije que nunca la abandonaría. Y luego corrí. La figura me espera cada noche. Se mueve entre los escombros, entre los engranajes detenidos. A veces toma mi forma, a veces la de ella, a veces una mezcla imposible. No necesita palabras, solo mi presencia. Porque cada respiración que doy alimenta su existencia, y cada día soy menos. No sé cuánto falta para que no quede nada, pero sigo viniendo, no por redención, sino porque el castigo es justo, porque el dolor es el único lenguaje que entiendo ahora, y porque ya no hay afuera. Todo es esta fábrica, este cielo astillado, esta sombra rota que camina con mi paso y se detiene cuando yo dejo de respirar. La estructura seguía en pie, oxidada por dentro, desdentada como una boca vieja que se traga su propia historia. Las paredes se abombaban como si respiraran lentamente. Las ventanas, lo poco que quedaba de ellas, mostraban un cielo fragmentado que no terminaba de decidirse entre el día y la noche. Entré por la puerta trasera, la que usábamos cuando queríamos evitar al supervisor. Había un olor a metal muerto, mezclado con el polvo caliente que se filtra desde los techos agrietados. El pasillo que llevaba al área de ensamblaje estaba igual, solo que ahora las baldosas crujían con resentimiento. No pensé en ella al principio, pero estaba allí. En cada rincón, en cada mancha seca sobre el concreto. Las voces del pasado no necesitan cuerpos para doler. Bastan los lugares donde fueron gritadas. Caminé despacio, reconociendo cada estación de trabajo como quien reconoce tumbas sin nombre. Cuando llegué al cuarto de control, supe que no debía entrar, pero también sabía que iba a hacerlo. El panel estaba cubierto de hollín. Las palancas habían sido arrancadas y los cables colgaban como raíces nerviosas. Me senté en el suelo
y saqué del bolsillo el objeto que había guardado durante años. La libreta que ella dejó la noche del accidente. Dentro había anotaciones que no entendía del todo. Códigos, símbolos, frases en un idioma que no era técnico. Siempre creí que era solo una obsesión suya, una distracción para soportar el tedio. Pero después de su muerte, volví una y otra vez a esas palabras. Me aferré a ellas como si fueran la clave de algo que no podía nombrar. Ella creía en cosas que yo despreciaba. Hablaba de energías, de acuerdos antiguos, de nombres que no se pronuncian sin consecuencias. Yo la escuchaba reír mientras dibujaba esas figuras con carboncillo en los márgenes de los manuales. Yo reía también, hasta que dejó de hacerlo. Esa noche en que las máquinas colapsaron, yo había manipulado el generador principal. Fue un error, uno que no confesé. Nadie supo que lo hice por rabia, por celos estúpidos, por el deseo de que me notara. Y cuando el sistema falló, el fuego se llevó 3 vidas. La de ella fue la única que me importó. Pasaron años. El lugar fue clausurado, pero no para mí. Regresé con frecuencia, al principio por necesidad, luego por hábito, y finalmente por algo que no tenía nombre, hasta que entendí que había una deuda, y que algo seguía esperando. No el perdón, algo más hondo. Algo que exigía reciprocidad. No podíamos movernos. O no queríamos. Tal vez era parte del rito. Tal vez ya no teníamos cuerpo. Escuché mi nombre. No con la voz de Tomás, ni con la mía. Una tercera voz. Antigua punto, que parecía venir del cristal. Cada vez que parpadeábamos, la sombra se acercaba, pero nunca la veíamos moverse. Entonces me habló, directo, en la cabeza, como las voces, pero distinta. Más densa. Me dijo que yo lo había llamado, que ahora debía quedarme, que el ritual requería un testigo, uno que no escapara, uno que recordara. Tomás empezó a temblar. Intentó apagar la vela, pero el fuego ya no era fuego. Era como agua detenida. Me gritó algo. No lo entendí. Solo vi cómo el espejo se rompía. No por fuera, por dentro, como si algo lo agitara desde el otro lado, y la sombra se estiró. Su brazo atravesó el vidrio. Lo tocó, y Tomás dejó de ser Tomás. No murió, pero ya no era él. Su piel se tensó. Su boca se abrió sin emitir sonido. Los ojos se le fueron al fondo del cráneo. Y su sombra se despegó del suelo y caminó sola. El cuerpo cayó, pero la sombra quedó, erguida. Y detrás del espejo, una segunda figura apareció. Corrí. Claro que corrí. Tropecé con raíces carbonizadas. Me corté la pierna con un alambre oxidado. El viento volvió, pero ahora murmuraba. Mi nombre, una y otra vez. A veces con la voz de Tomás, a veces con la mía. Llegué a casa cubierto de barro y sangre seca. No dije nada. No esa noche, ni en la siguiente. El cuerpo de Tomás nunca apareció. Nadie supo que fuimos al bosque. Nadie sabía del cuaderno. Lo quemé, pero la sombra no se fue. Siguió apareciendo. En reflejos, en los charcos, en las ventanas apagadas. Siempre mirando desde el otro lado del vidrio. Mi madre decía que hablaba dormido, que lloraba sin lágrimas, que respondía preguntas que nadie hacía. Yo la ignoraba, o fingía hacerlo, pero las voces eran cada vez más claras.
Me susurraban fragmentos del ritual. Me pedían que terminara lo que quedó inconcluso. A veces veo a Tomás, no al verdadero, al que ya no es. Se para al borde de mi cama. Lo reconozco por las cicatrices del cuello, las que se hizo cuando intentó colgarse por diversión. Pero su cara está borrosa, como si fuera una foto mal revelada. Siempre viene con el espejo en la mano. Punto. El bosque está cercado ahora. Dicen que hay peligro de derrumbe. Nadie entra. ¿Dónde entra? Yo sí. Lo hago cada semana, a la misma hora, con un trozo de espejo que guardé. Me siento en la misma piedra. Repito los nombres que la sombra me enseña. Y espero, porque sé que el ritual aún respira. Una noche, rompí el cristal en la escuela. Un compañero se miró en él antes de que lo pudiera recoger. Lo vi en su reflejo. Ya estaba ahí, la sombra. Detrás, observando, lo tomó. Como tomó a Tomás. Y desde entonces ha ido creciendo, repitiéndose, en más vidrios, en más ojos. Yo no era el tipo de chico que le decía que no a nada, mucho menos a algo que pudiera darme un poco de control en un lugar como aquel. Tenía 15 años y más cicatrices que anécdotas. Algunas se veían, las otras se escuchaban en mi cabeza, cuando las voces hablaban en la noche y yo fingía no oírlas. ¿Qué más a venía no oírlas? Esa semana, en particular, dormía mal. Y, cuando no dormía bien, hacía cosas estúpidas, como aceptar seguir a Tomás al corazón del bosque calcinado. Yo soy el testigo. Eso fue lo que me dijeron. No puedo morir. No del todo. Mi cuerpo envejece. Pero mi mente está atrapada en aquel instante frente al espejo. Punto. La sombra me visita. Me susurra el nombre de los próximos. ¿Qué? Me obliga a llevar fragmentos del vidrio a donde hay jóvenes como yo era. Porque eso es lo que necesita. Nuevos cuerpos. Nuevos rituales. El bosque fue solo el inicio. Ahora está en los cristales de los baños, en los retrovisores rotos, en la pantalla apagada de un televisor viejo. Solo hay que mirar. Solo hay que llamarlo. Y el resto sucede solo. Me cuesta recordar el rostro de Tomás. A veces creo que nunca existió. Pero luego vuelvo al bosque. Y allí está. Su sombra aún camina entre los troncos calcinados. Me mira sin ojos. Me señala con un brazo que no tiene dedos. Y me recuerda que fue mi voz la que leyó las palabras. Ya no tengo cicatrices. Ya no tengo cicatrices. Solo sombras donde hubo heridas. Y las voces ya no me atormentan. Me instruyen. Me organizan. Me dictan nombres. Y yo obedezco. Porque el ritual no termina con uno. Es una cadena. Una herencia sin padre. Una llama que se propaga con la mirada. Yo fui el testigo. Con libro morado lentillada en visionarla del universal. Ahora soy el instrumento. Pronto alguien más ocupará mi lugar. Alguien imprudente. Alguien que escuche voces. Alguien que piense que puede jugar con lo que hay detrás del vidrio. Y cuando lo haga, me verá. En el reflejo. Justo antes de que todo empiece otra vez. Todo había empezado con un cuaderno viejo que encontramos en el desván de su casa. Las hojas estaban pegadas entre sí por humedad antigua. La tinta era de esa que se corre si uno respira fuerte. Pero entre lo ilegible había algo que nos obsesionó. Un ritual.
Uno incompleto. Había páginas arrancadas, garabatos de símbolos que no conocíamos, y un nombre escrito con insistencia. Un nombre que ninguno de los dos reconocía, pero que aún así comenzamos a repetir. Nos reímos la primera vez. Luego ya no. Empezamos a soñar lo mismo, una figura negra que nos observaba desde detrás de una ventana. Siempre había un marco, un cristal sucio, como si fuera una vitrina abandonada. Y detrás, inmóvil, la sombra. Tomás dijo que debíamos terminar lo que alguien más había empezado, que si no lo hacíamos nosotros, lo haría otro. O peor, que ya lo habíamos hecho sin saberlo. Y yo, como un imbécil, lo seguí, porque era mi amigo. Porque lo admiraba, porque la calma del bosque quemado nos hablaba sin voz y nos prometía algo que no entendíamos, pero que dolía menos que el mundo afuera. El incendio había sido hacía 2 años. El bosque era un esqueleto de sí mismo, troncos ennegrecidos, tierra dura como piedra, cenizas apelmazadas por la humedad que nunca terminaba de irse. No había pájaros, no había insectos, solo el viento que no sonaba como viento. Era un susurro sordo, un aliento tibio que empujaba desde abajo. Llevamos un espejo, no uno de cuerpo entero, pero sí lo suficientemente grande para vernos los dos al mismo tiempo. Lo habíamos sacado del baño del colegio, robándolo en partes y armándolo con cinta. Lo pusimos sobre una losa de concreto que alguna vez fue una banca. Como un dente habla. En el centro del claro, y alrededor trazamos el símbolo que habíamos copiado del cuaderno. Era simple. Un círculo con líneas cruzadas, como un sol mal dibujado. Lo hicimos con sal mezclada con ceniza. Encendimos 2 velas. Una frente a cada uno pálida. No sabíamos qué esperábamos. O sí lo sabíamos, pero fingíamos que era un juego. Así es como empiezan las tragedias, con palabras que se repiten sin saber lo que pesan. Él leyó el texto. Yo lo repetí. Al principio fue solo eco. Luego las palabras comenzaron a sonar distintas en mi boca, más pesadas, como si cada sílaba se aferrara a mi lengua. Cuando abrí los ojos, el bosque parecía igual, pero no lo era. La calma se había espesado. El aire ya no corría. La ceniza ya no caía. Tomás me miró, pero no era él. Quiero decir, era su rostro. Pero algo detrás de sus ojos ya no estaba. Y en el espejo, detrás de nosotros apareció. No de golpe, como una sombra que se condensa lentamente hasta tener forma. Alto, ponto, delgado, sin rasgos, solo una silueta que parecía absorber la luz. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.